Voy a leer la palabra en Hebreos 10:1 a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria por los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quédate con eso. En esa voluntad, dice la Biblia, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca, quédate con eso también, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu bendito amor y misericordia. Presentamos delante de ti, Dios mío, la Escritura, que está viva, Dios mío. Esta Escritura, Dios mío, que ha salido de tu boca, Señor. Esta palabra, Dios mío, que tú la has imprimido en papel y ahora por tu Espíritu tú la vivificas para que nosotros podamos entenderla, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Dios mío, por el poder de tu Espíritu, comprender y entender tu voluntad en Cristo y cómo ha quedado establecido todo después del sacrificio para poder proyectarnos, Dios mío, hacia lo que es, Señor, el supremo llamamiento que tú tienes con todo y cada uno de nosotros y ubicar cada cosa en su lugar. Te damos gracias, Señor, y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos hablando el domingo acerca de la eficacia que tenía y tiene la sangre de Cristo y
el comportamiento de muchos hermanos en la fe que ignoran la eficacia de la sangre de Cristo porque es que se comportan de esa forma. Si nosotros vamos hoy desde el versículo 1 donde hemos leído en el capítulo 10, hablando de que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, pero no tenía la imagen misma. O sea, la ley lo que hacía era que enseñaba al hombre a acercarse a Dios con sangre de animales, y esa sangre cubría el pecado, pero no le limpiaba la conciencia, porque la ley lo que tenía era una sombra. Yo no sé si ustedes alguna vez habéis visto la sombra de alguno de ustedes proyectada en el suelo con el sol, pero la sombra en sí es una apariencia, no tiene sustancia. La sustancia está en el cuerpo de uno. La sustancia está en la materia, en el cuerpo. Entonces eso era la ley. La ley era sombra de lo que había de venir. Tú sigues la ley, tú sigues la sombra de alguien hasta que llegas a la persona. Tú sigues la ley hasta que llegas a Cristo. Ahí está la sustancia. Y muchos se quieren proyectar delante de Dios mirando una sombra cuando ya apareció Cristo. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Cuando no había aparecido Cristo, lo que teníamos era la ley. O sea, sombra, figura. No teníamos otra cosa. Pero cuando aparece Cristo, le está diciendo el escritor a los hebreos: no debéis de mirar la sombra. Tenéis que acostumbraros a mirar el cuerpo, la sustancia. Ha aparecido la imagen de la sombra. Es Cristo. Lo que ocurre es que los hebreos era un pueblo que estuvo 1600 años acercándose a Dios a través de la sombra. Y su conciencia y su mente estaba continuamente hecha. Era como algo, cultura pura, que se tenían que acercar a Dios con sangre de animales. ¿Entendéis? Los hebreos, los primeros judíos que se convirtieron al evangelio, corrían siempre el riesgo en su mente y en su corazón que si se debilitaban en fe, ellos iban a volver al sacrificio, al culto antiguo de sacrificar y ofrecer animales por sus pecados. Esa es la esencia de lo que está explicando aquí el escritor de Hebreos, y es la esencia que nosotros tenemos que darle en el significado de las escrituras, porque muchos piensan que cuando leen ahí que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, creen que, yo el otro día expliqué que muchas de las veces pecamos involuntariamente, pero muchas veces pecamos voluntariamente. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Nos proponemos pecar y lo hacemos. Entonces estaríamos todos desechados. Pero eso no es lo que está diciendo el escrito de Hebreos. ¿Por qué? Porque el escrito de Hebreos primeramente le está hablando a los hebreos. Después tenemos que sacar nosotros también nuestra aplicación como iglesia de Cristo. Pero ¿qué pasa? Los hebreos eran un pueblo que sabía lo que era sacrificar sangre de animales para acercarse a Dios. Y les está diciendo, sí, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la sustancia misma, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente al año, pueden hacer perfectas las personas, porque se estaban arrimando conforme a la ley. Dice, si tú te arrimas a Dios, dice en el versículo Dios, y verdaderamente tú fueses perfecto, dice, tú ya no tendrías que sacrificar más nada. ¿Por qué? Dice, porque los que tributan un culto perfecto, dice, limpios una vez, no tendrían más que conciencia de pecado. Te lo dice, ahí está escrito. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos hemos acercado a Dios a través de la sangre de Cristo, ya nos ha declarado perfectos, porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Por lo tanto, no deberíamos de tener más conciencia de pecado porque hemos sido limpios una vez y para siempre. Y ahora es donde yo venía el domingo a exponer todo esto. ¿Por qué sucede que una persona que se ha acercado a Dios con la sangre de Cristo tiene un comportamiento que va continuamente acercándose a Dios y otra vez vuelve con conciencia de pecado como si no hubiese sido hecho limpio una vez y para siempre? ¿Por qué? Es como si le ofreciera sangre de animales. Yo estoy bajo la gracia porque he sido aceptado una vez y para siempre y ahora me vengo a la ley y me comporto delante de Dios como si la sangre que le trajese es de animales. ¿Entiende? Por eso es que podemos caer en el error de tener por inmunda la sangre del pacto. Claro, lo hacemos inconscientemente. Y hay que tener ojo porque ahí se puede ¿qué? Pecar deliberadamente, o sea, pecar voluntariamente. ¿Por qué? Porque te ha sido dada una sangre
que es perfecta y te ha limpiado una vez. Dios entiende entonces que si tú sigues comportándote como un autómata, es que no entiendes el significado de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te explica lo que dijo el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, mucho antes que viniese Cristo. ¿Qué dijo el salmista? El salmista dijo en el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, refiriéndose a cuando viniese Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Me preparaste qué? ¿Un cuerpo? No quería Dios eso, nunca lo quiso. Lo que pasa es que está enseñando al pueblo de Israel didácticamente. ¿Qué es lo que quería Dios en esencia? Que alguien en un cuerpo de carne hiciera su perfecta voluntad. No había. Y el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, discierne eso. Cuando llega a Cristo, se inspira en los salmos y sabe que es Él. Por lo tanto, el mismo Cristo es el personaje de los salmos y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. Ese es el cuerpo que tenía Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces discierne qué Dios está pidiendo. Dice, entonces en el versículo 7, dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Yo ya he entendido que tú no quieres sangre de animales. ¿Qué es lo que quieres? Que haga la voluntad en un cuerpo de carne. Solamente ha habido un ser humano que ha podido hacer la voluntad de Dios todos los días de su vida, sin quebrantar ni un solo mandamiento, ni una sola ley, ni un solo precepto. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que en esa voluntad nosotros hemos sido aceptados. Ahí te lo dice. Como está escrito en el rollo, que está escrito de mí, dice Cristo, ¿ves? Porque Cristo sabía que los salmos estaban hablando de él. Diciendo en el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y ahora dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y oye esto. Óyelo bien, dice, quítalo primero, lo quita para establecer esto último. O sea, lo que ha quedado establecido, porque ha quitado lo primero, lo que ha quedado establecido es la ofrenda de Cristo, que en un cuerpo de carne caída, como el nuestro, adámico, ha hecho la voluntad de Dios todos los días de su vida a cada momento. Eso es lo que ha agradado en el cielo. Esa es la voluntad en la que nosotros hemos sido recibidos, y ahí te lo está revelando el escritor a los hebreos. Por eso dice en el versículo 10, en el 9 dice, quítalo primero para establecer esto último. Y dice en el 10, en esa voluntad, ¿en qué voluntad? En la voluntad que ya Dios había tenido desde la eternidad pasada de prepararle un cuerpo al Hijo para que hiciese su voluntad para sustituirnos a todos nosotros. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha, mira, una vez y para siempre. Alabado sea Dios. Una vez y para siempre. Por eso tenemos que discernir qué es lo que está establecido, la verdad presente, y qué es lo que computa. Esa sangre ha entrado en un lugar de eternidad. Esa sangre no pierde su vigor ni su valor. Esa sangre tiene un valor eterno en los ojos de Dios. Y eso ha quedado establecido porque ha sido hecho de una vez y para siempre. Entonces, por eso es que ahora te está todo el tiempo el escritor a los hebreos animando. Dice, y ahora otra vez te da otra pauta de cómo se comportaban otra vez bajo la ley. Vámonos otra vez, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote día tras día está ministrando y ofreciendo que muchas veces por los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice, pero Cristo. ¿Ve la diferencia? Pero Cristo. Alabado sea Dios. Habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, oye lo que está ahí escrito, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que nos computa a nosotros. La obra de Cristo. Y ahora dice, y de ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, vamos a repetirlo otra vez, una sola ofrenda, un solo sacrificio, ¿vale? Hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahí entramos nosotros. Cuando yo me comporto como una persona que no ha sido hecha perfecta, es porque yo ando en ignorancia, no estoy alcanzando las promesas a plena comprensión. Y Dios no quiere que nos quedemos con lagunas en nuestra mente de ignorancia, porque un poquito de ignorancia te hace totalmente ignorante. Y cuando tú no conoces la verdad de lo que ha sucedido en el pacto de la gracia y en el sacrificio de la cruz, puedes caer en el error de estar acercándote a Dios
comportándote como un autómata sin revelación, porque la ley no tiene revelación. Lo que te revela la ley es la persona del Espíritu Santo cuando te alumbra, y tú te tienes que acercar con la revelación de que esa sangre te ha hecho perfecto y para siempre. Si tú te acercas con la sangre de Cristo, oye esto, y te comportas como si estuvieras bajo ley, no te ves perfecto para siempre, entonces Dios te está diciendo, te estás comportando delante de mí como si me trajeras sangre de animales. Por eso corres el riesgo de que me estás diciendo indirectamente a mí que estás teniendo por inmunda la sangre del pacto. La sangre del pacto es preciosa a los ojos de Dios, porque ha hecho perfecto para siempre a todos los que se han acercado a Dios a través de ese sacrificio. La justicia que se le imputa a un pecador que se ha arrepentido y llega delante de Dios con la sangre de Cristo, la justicia que se le imputa es justicia perfecta. Es hecho perfecto a los ojos de Dios. Es hecho santo, irreprensible y sin mancha. Dice Colosenses 1:22. Y Efesios 1:4 dice que él ya tenía de antemano preparado para presentarnos delante de él, santo, irreprensible y sin mancha. Versículo 15. Ahora dice, nos atestigua lo mismo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Atestigua. El Espíritu Santo atestigua. ¿Sabe lo que está diciendo? Que es el testigo. El testigo de Dios en la tierra no es la Guastogüe de los testigos de Jehová, ni es Roma con el Vaticano, ni su papa, no son los pastores ni los ministros, no, es el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:6 dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra, 3 aquí abajo. La sangre, óyelo bien, el agua, símbolo de la muerte de Cristo, y el Espíritu. La sangre, el agua y el Espíritu, esos son los 3 que dan testimonio en la tierra. ¿De quién dan testimonio? De Dios, del sacrificio de la cruz. Y dice, el Espíritu Santo atestigua. Ese lo que hace es testificar. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos atestigua, dice lo mismo. Después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. ¿Qué pacto? Quitó lo primero para establecer lo otro. Hará un pacto con una sola ofrenda y que hará perfecto para siempre los que se acerquen. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Ahora Dios tiene vía legal para escribir la ley suya en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque nos declara perfecto por la sangre de Cristo y somos un folio nuevo en blanco donde la nueva criatura recibe la ley de Dios en lo profundo de su espíritu. Por eso la nueva criatura es una criatura que tiene la ley de Dios en su corazón y en su mente y no tiene cómputo de pecado, porque una vez limpio ya no tiene conciencia de pecado. Ese es el pacto que ha quedado establecido. Eso es lo que está presente ahora mismo. Satanás va a buscar la manera de que tú y yo dudemos del sacrificio de Cristo cuando te miras a ti mismo, viendo tus errores, y lo que el Espíritu Santo te testigua es que no te mires a ti mismo, sino que veas el pacto que Dios celebró con Cristo, que es perfecto, y que esa sangre ha entrado en el mismo cielo. Y Dios la ha recibido y le ha dicho a él con su sangre, siéntate aquí a mi diestra y espera hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que dice la palabra. Por eso que cuando lleguemos al versículo 26, entonces vamos a entender perfectamente lo que está diciendo. Muchas veces sacamos los textos fuera de contexto y la Biblia hay que explicarla dentro de su texto y su contexto. Porque si no, lo que creamos son pretextos, como hacen los legalistas, para traer condenación y no para traer edificación ni justificación. Mira lo que dice en el versículo 17. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto ya no hay más ofrenda por el pecado. Si se ha remitido el pecado, no tienes que ofrecer ya nada más por eso. Entonces Dios no va a computar más pecado hacia una persona que ha sido remitido su pecado. Ya no tiene que haber más ofrenda por los pecados, ni va a haber memoria de ellos. ¿Cómo es posible que eso haya pasado? Porque ya nos computa la ley de vida en Cristo, dice Romanos 8:2. Porque la ley de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no me acerco a Dios a través de la sombra, ni de la figura. Me acerco a través del cuerpo de Jesucristo, que es lo que dice aquí ahora. Versículo 19. Así que, hermano, mira cómo les habla ahora. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿De qué te está hablando ahí? Te está hablando del sacrificio de la cruz. Ese es el camino por donde tenemos que entrar, es el camino estrecho. Porque ese camino
indica de que tú ya no vas a vivir más, sino que es la justicia de Cristo la que computa. Entra por la puerta estrecha, porque muchos irán en su propia justicia delante de Dios, pero nosotros vamos a entrar ¿dónde? Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto, que es el velo de su carne. Cuando la Biblia habla del velo de su carne, es Cristo crucificado. Es por aquí que entramos, por sus llagas, entramos para adentro. Y entonces tenemos siempre presente ese sacrificio. Cuando tú tienes presente ese sacrificio y entras por ahí por medio de la fe, lo que computa es lo que aquí dice, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 21, dice, acerquémonos con corazón sincero. Cuando una persona tiene puesta toda su confianza en la sangre y la carne de Cristo, como él dice, hay sinceridad de corazón delante de Dios. No es hipócrita, no puede serlo, porque es la nueva criatura la que lo está guiando. Y dice, en plena certidumbre de fe. Tienes certeza, plena certidumbre significa certeza. No tiene duda ninguna de que Dios lo ha aceptado en ese sacrificio. Y dice, purificado los corazones de mala conciencia. No tiene conciencia mala. Está purificado su corazón totalmente de una conciencia mala. Tiene pureza en el corazón. ¿Cómo es posible? Porque computa todo el tiempo el pacto de la gracia. Cristo nos hace perfectos a todos los que hemos confiado en eso. Y dice después, y lavados los cuerpos con agua pura. Lavado tu cuerpo con agua pura, que es la pureza de la palabra. Limpio a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque una vez limpio ya no hay más ofrenda por ti. Tú has sido declarado hijo. Ya no eres un acusado. Eres un hijo. Ni te tienes que acercar incluso con la mentalidad de un pecador arrepentido ni perdonado. No, tampoco todo eso ha sido barrido. Ahora eres un hijo justificado. Tienes que pedirle a tu padre la herencia que Cristo te ha dejado, porque Él te ha dado herencia con los santos en luz, dice la palabra. Versículo 23, mantengamos entonces firmes sin fluctuar. ¿Qué significa fluctuar? Significa sin fundamento. Mantengamos firme sin fluctuar. No te vayas a mover como el que no tiene fundamento. Tu fundamento te lo está dejando ahí claro. Cristo ha venido delante de Dios en una voluntad perfecta. Cristo ha hecho lo que nadie podía hacer. Vino en un cuerpo que Dios le preparó. Un cuerpo de pecado. Y en ese cuerpo ha hecho la voluntad de Dios. Tú has sido santificado en esa voluntad. Por lo tanto, no fluctúes más. No dudes más. No claudiques más. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión. Oye esto. Profesión es una profesión, es un oficio. Dice, la profesión de nuestra esperanza. Yo tengo mi esperanza en algo que Cristo ha hecho por mí. Me mantengo firme en eso y se acabó, no me muevo de eso. Dice, porque fiel es el que lo ha prometido. Ahora tira de un atributo de Dios, Él es fiel. Si Él ha prometido que el sacrificio de Cristo nos es suficiente para presentarnos delante de Él sin mancha, eso y Él es fiel porque lo ha prometido, tenemos que tener toda nuestra confianza en eso, dice. Y entonces tenemos que considerarnos los unos a los otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Los hebreos dejaron de congregarse en ese sacrificio y empezaron a volver al templo a ofrecer sangre de animales. Porque su fe empezó a debilitarse. Eso lo que a lo mejor todavía muchos no saben, pero los hebreos empezó a pasar eso. ¿Por qué? Porque ellos se tornan atrás. Es como si una persona, nosotros que venimos de una cultura católica, tú te debilitas en fe, no tienes revelación ninguna acerca de esto y te vuelve a que el cura te dé otra vez la hostia consagrada para sentirte limpio. Por ponerte un ejemplo. Ellos volvieron atrás y volvieron a la sinagoga y volvieron al templo a volver a ofrecer sangre de animales por sus pecados. Por eso dice en el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, ¿veis ahora entender lo que significa pecar voluntariamente? Es volverte a Dios a través de las obras y de las figuras, creyendo que la sangre de Cristo no es suficiente. Cuando Dios ya la ha establecido como un nuevo pacto y ha dejado atrás todos los sacrificios de animales, de holocaustos, de expiaciones, porque eso no te agradó, dijo el salmista, y el mismo Cristo lo entiende, no te agradó. Entonces dije, he aquí que está escrito de mí, dice el Señor. Está escrito en el rollo acerca de mí, dijo Cristo. Me has dado un cuerpo, en ese cuerpo es en el que se acercó a Dios. Y hizo su voluntad. Lo que Dios está pidiendo que hagamos su voluntad, no que seamos religiosos.
No que nos acerquemos a Él, como dice ahí, acercar con corazón puro, no con el corazón manchado, con un montón de dudas, de claudicaciones, que esto, que lo otro, aquello. Dice, en plena certidumbre, purificado el corazón, sabiendo que Cristo lo ha hecho todo por ti. Te tienes que acercar con esa confianza a Dios. Muchas veces nos acercamos a Dios, oramos, le pedimos y no tenemos certeza de nada. Todo es incertidumbre, todo es falta de fe, todo es porque falta la revelación. Por eso dice en el versículo 26, ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido lo que dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué le vamos a presentar ahora a Dios después de que Cristo se ha presentado por nosotros? ¿Qué le vamos a presentar? Ahí lo dice. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que recibir el conocimiento de la verdad es lo que estamos hablando hoy. Es entender que ha sido removido lo primero, que era en base a la figura y la sombra, y ha sido establecido lo último. Cristo, con su cuerpo y su ofrenda, ha agradado a Dios y ha hecho perfecto para siempre a todos los que se han acercado a Dios a través de ese sacrificio. Si tú no quieres recibir eso, entonces dice, si te acercas a Dios después de haber recibido este conocimiento, y dice la ley que el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos tiene que morir, simplemente dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Voy a hacerte una pregunta. Cuando te acercas a Dios, ¿por qué te miras a ti y no miras a Cristo? Porque no tienes revelación de las Escrituras. Porque el Espíritu Santo no te está abriendo las Escrituras. Porque el Espíritu Santo, cuando te abre la Escritura, te enseña el sacrificio de la cruz. Y cuando tú ves en el sacrificio de la cruz a Dios aceptando a Cristo, tú no tienes que mirarte a ti. Entonces, si te miras a ti, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás acercando a Dios con la sangre de Cristo, pero para ti es como si esa sangre fuera de animales. Por eso es el riesgo que corremos de que tengamos por inmunda la sangre del pacto. ¿Por qué? Porque la sangre del pacto se ha hecho una sola vez. Si tú dices que tienes la sangre del pacto por inmunda, dice la Biblia, estás afrentando al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Dice, porque ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio por los pecados. ¿Ahora qué hacemos contigo? Con esa actitud que estás teniendo. ¿Quién te va a redimir? Si el único sacrificio que te podía redimir lo has tenido por inmundo. No, yo no lo tengo por inmundo, hermano. Yo creo en Dios. Si crees en Dios, ¿por qué intentas de vivir en tus propias obras y tu propia justicia? ¿Quieres que te lo diga? Por el legalismo. El legalismo es un veneno que se lanza en las iglesias a través de la doctrina errada y que se meten en la mente y en el corazón de los hermanos. Y ese legalismo es un veneno que ya les hace perder la visión del sacrificio de la gracia. Y entonces le mezcla los dos pactos. Esta gente, los hebreos, por lo menos tenían claro lo que era Moisés y no tenían claro lo que era Cristo. Nosotros tenemos claro lo que es Cristo y tenemos claro lo que es Moisés, pero pecamos de una cosa, que mezclamos los dos. Mezclamos los dos. Y eso es un problema, porque a los ojos de Dios eso es pecado. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto. La Biblia dice, vuestras mejores justicias, dijo el profeta, son delante de mí como trapo de inmundicia. Yo os voy a invitar a que vengáis conmigo al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 1. Para que veamos una expresión que hace el apóstol Pablo, hablando también de los dos pactos, pero aquí no lo expresa. En Gálatas habla de los dos pactos. Los dos pactos tú lo ves figuradamente en todo el Nuevo Testamento, separando el Espíritu de Dios, ¿vale? Pero aquí te lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7. Romanos 7:1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y ahora coge una analogía. Una analogía es una especie de símil, de metáfora. Y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. No está hablando específicamente del matrimonio, sino que lo está cogiendo como una analogía. Ahora dice, así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella es libre, de manera que si se uniere a otro varón, no será adúltera. Y dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo. ¿Ve cómo repite lo mismo otra vez? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién somos nosotros? Dice, de otro, del otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Me explico? Nosotros somos del Cristo que ha resucitado de entre los muertos. Ese es el nuevo hombre. Eso no tiene nada que ver con judaísmo. No es el Cristo que nosotros, no es Jesús de Nazaret que lo vemos nosotros en los evangelios. No es. No es el que se hizo carne en el vientre de María. A ese ya no le pertenecemos. Ese ha sido el que ha muerto para desligarnos de la ley y de la condena que teníamos delante de Dios. ¿Y ahora de quién somos? Somos del que se ha levantado de entre los muertos, que es la cabeza del nuevo hombre según Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que si en vida del marido la mujer se une a otro hombre, será llamada adúltera. ¿Ah? Entonces, si yo me he unido a otro pacto, porque he sido desligado de aquel primero donde estaban escritos todos mis pecados y el acta de decreto me era contraria y Cristo en la cruz la clavó para librarme de ese pacto y sacarme de la condenación y llevarme a la justificación, y me he casado con ese pacto y soy uno con él. Si yo, siendo uno con él, me vuelvo otra vez a resucitar ese pacto por falta de conocimiento, estoy cayendo en adulterio espiritual, que es un problema muy serio, porque estoy teniendo por inmunda la sangre del pacto definitivo que se hizo en el Calvario y ha sido el que ha sido aceptado en el reino de los cielos. Ustedes saben que Abraham tuvo dos esposas. Una era su esposa legal y la otra, ¿quién era? Agar, ¿ves? Lo mismo te explican en Gálatas, como lo hemos estudiado también otras veces. Entonces, ¿quién era la sierva y la esclava? La sierva y la esclava era Agar, aunque ella se creía que era la señora. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Cuando apareció Isaac, la tuvo que echar con su hijo. Hasta que nosotros no entendamos el poder y la eficacia que tiene la sangre de Cristo y la justicia que nos propina a todos y cada uno de nosotros, la justicia de Cristo, no vamos a entender la gracia. ¿Por qué? Porque la muerte, dijo Pablo, reina por sí misma, pero la gracia tiene que reinar por la justicia. ¿Qué justicia? La de Cristo. La gracia a nosotros nos da una óptica que somos capaces, la justicia, el sacrificio de la cruz nos da una óptica que somos capaces de ver todo el plan de Dios a lo largo y lo ancho de lo que es la línea de tiempo del hombre en la tierra. Y entendemos claramente que el hombre es salvo por medio de la fe y nunca será salvo por medio de las obras. Jamás se va a justificar el hombre delante de Dios por medio de sus obras. Jamás. Y nosotros volvemos a los sacrificios. Y nosotros volvemos a las obras. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una apreciación correcta y concreta del significado de la cruz y del nuevo pacto en Jesucristo. Por eso, como compartíamos el domingo, si yo no tengo revelación, me comporto como uno que viene delante de Dios con sangre de animales. Y tú podrás decir, no, hermano, yo no hago eso. De verdad es que yo tengo otra actitud. No, yo no digo que tú lo hagas. La Biblia dice. Ahora, ¿por qué sigues teniendo conciencia de pecado? Hombre, es que he pecado. Sí, ya lo sé que has pecado. Yo también he pecado. Pero eso no te computa para condenación. Todos pecamos. Es más, seguiremos pecando. Dice la Biblia que el bautismo que pertenece hasta ahora dice que no quita las inmundicias de la carne. Seguimos teniendo esas inmundicias. Pero mi mente está renovada en el espíritu de mi entendimiento conforme a la verdad del nuevo pacto. Porque cuando yo me renuevo en el espíritu de mi mente y mi entendimiento es renovado continuamente con este nuevo pacto, por muchos fallos que yo tenga, sé que abogado tengo para con el Padre y yo nunca aparezco como una persona acusada, sino que soy un hijo justificado. Y el hijo justificado anda delante de Dios con la mente de Cristo, no tiene conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia y nos habilita para servirle a Dios. Vamos un momentito otra vez a Hebreos, al capítulo 9, y vamos a ver cómo el escritor de Hebreos
lo refiere en el capítulo 9 y lo deja bien claro el poder que tiene la sangre de Cristo. Hebreos 9:13. Hebreos 9:13. Dice en el versículo 13 del capítulo 9. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. Está preguntando. Si las cenizas de la becerra roja santificaban, bueno, cuando la mezclaba con el agua, santificaban a los inmundos, que eso eran las personas que el sumo sacerdote diagnosticaba inmundo porque estaban con lepra, estaban con tiña, estaban con enfermedades y los sacaba del campamento, y cuando luego de haber sido curado, después del rito de la purificación, le echaban este agua y estaba mezclada la ceniza, dice que los declaraba limpios. Dice, si la sangre de los toros, los machos cabríos, cuando eran quemados con la ceniza de becerra roja, declaraba limpios los inmundos en el Antiguo Testamento, ¿cuánto no más? Está cogiendo de base sangre de Dios. ¿Cuánto no más la sangre de Cristo, el cual se ofreció por el Espíritu Eterno a Dios, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia, dice, de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo? ¿Tú te ves con la conciencia sucia? ¿Tú te ves todavía con obras muertas aquí? Sí, el Espíritu Santo no es el que está obrando en tu vida. Has dejado que los ministros, has dejado que los hombres, has dejado que la doctrina errada, has dejado que la levadura mine tu mente y tú te ves continuamente sucio y bajo condenación. Esa no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está continuamente predicando y testificando de Cristo y de su sacrificio, y te anima y te consuela y te exhorta a que te acerques a Él, purificado, dice, los corazones con agua pura, y ahí, como te lo he dicho antes, lavado los cuerpos con agua pura en certidumbre de fe. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos 4:16, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, dice. ¿Qué te está diciendo todo el tiempo el Espíritu Santo? Que te acerque con confianza, no te va a condenar nadie. ¿De dónde viene ese temor? ¿De dónde viene ese miedo? ¿De dónde viene esa incertidumbre? ¿De dónde viene esa claudicación? ¿De dónde viene esa falta de fe? De la levadura, de la doctrina errada que te la han mezclado con el otro pacto, porque el otro pacto estaba diseñado para condenar, mientras que el nuevo está diseñado para justificar. Y el pacto de justificación no contiene nada, pero nada, lo voy a decir otra vez, no contiene nada en tu contra. Porque se te imputa los méritos de Cristo. Tú no has sido literalmente perdonado, has sido justificado. Y cuando se te imputan los méritos de Cristo, es que han matado a un justo. Le han hecho algo injusto a un justo. Por eso cuando Cristo aparece arriba, en el Salmo 2, le dice el Padre, pídeme ahora, porque la justicia está en deuda contigo. Hemos matado a un justo. Dijo Judas, he entregado sangre inocente. Y le dijeron los sacerdotes, ¿a nosotros qué? Allá tú, esos son los hombres. Cuando los hombres ven cuando los líderes ven que la gente siente la culpa de su pecado, los líderes malos, ¿qué es lo que hace? Lo encomiendan a su propio destino. No, el líder que es ministro del nuevo pacto tiene que decirle al creyente o al pecador, sientes culpa, sí, ven a Cristo, que Él va a quitar toda culpa de tu conciencia, porque la sangre de Cristo limpia de la culpa de los pecados y te deja la mente nueva, libre de obras muertas. Eso hace la sangre de Cristo. Pero los malos líderes te dicen, allá tú con tu conciencia, allá tú con tus pecados. Por eso es que Judas se quitó la vida. Porque fue a los hombres y no fue a Dios. Y tú ahora tienes que venir a la Escritura, yo también. Porque la Escritura no te condena, la Escritura te justifica. Porque te revela todo el tiempo el pacto de la gracia. Ahora los hombres te han enseñado a acercarte con la sangre de Cristo, pero que te comportes como el que lleva un animalito. Y ahora te mete un mensaje de condenación, que como tú no salgas al altar y le digas, lávame de mis pecados con tu imposición de mano, porque te hacen sentir desobediente por todas las esquinas.
y no te revelan la obediencia de Cristo. Y nosotros hemos sido recibidos por la obediencia de uno. Y la obediencia de ese es la que cuenta en el cielo por todas nuestras desobediencias. En el cielo no hay registro ninguno de desobediencia ninguna nuestra. Tú dirás, eso es imposible, yo no me lo creo. Pues por tu incredulidad te vas a perder. Pero yo sí me lo creo porque la sangre de Cristo limpia nuestras desobediencias y nos ha declarado obediente a cada uno de nosotros. Vámonos a Romanos 5. Vámonos a Romanos 5. Esto es una pelea con la Escritura. O la Escritura sabe o nosotros sabemos. Mira lo que dice Romanos 5. Versículo 19. Porque así, Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Constituido es algo que está establecido ante notario. Así también, oye esto, por la obediencia de uno, los muchos han sido constituidos justos. Su obediencia nos ha constituido ante notario justos. Por eso es que Dios, cuando te declara justo, lo hace en base a los méritos de Cristo. Y Dios ya no quiere saber más nada de este caso ni de esta causa. Porque el juez de toda la tierra, que es el supremo, como declare a alguien justo, eso es lo que se queda establecido y es inamovible. Porque por encima del alto dice que hay otro más alto. Pero si el más alto te declara justo, te aseguro que tú eres justo por medio de los méritos de Cristo. Y se ha acabado. Y ya no hay que darle más vuelta aquí a la historia. Y el enemigo está continuamente a ver de qué forma, porque él no puede rebatir el sacrificio. El sacrificio lo ha declarado a él en bancarrota. Ha sido derrotado, ha sido expuesto, dice la Biblia, públicamente. Cristo ha triunfado sobre... Entonces, él no puede hacer nada. ¿Y cómo lo hace? Minando nuestra mente para que quitemos los ojos de esta verdad y lo pongamos en nosotros. Y así se está debilitando la fe de muchos. ¿Cómo lo ha hecho? Con la ley del antiguo pacto. Y muchos andan en adulterio espiritual porque no han entendido que nosotros a quien le pertenecemos es al Cristo que resucitó de entre los muertos. Para que seáis de otro, dice Pablo, Romanos 7.1, del que resucitó. Ese fue el que anduvo con Pablo 3 años en el desierto de Arabia y le reveló todo lo que contenía la ley, que era figura y sombra de lo que había de venir. ¿Entendéis? Por eso es que nosotros ahora entonces, cuando miramos esto, os digo una cosa, cuando se vayan a los evangelios, mirar bien a Cristo trabajando y operando, porque Cristo está operando bajo ley. Cristo no salvó a nadie, y oye esto, que muchos dicen que digo muchas burradas, pero bueno, voy a decir otra. A los religiosos esto es una burrada. Cristo no salvó a nadie bajo ley. No salvó a nadie en su ministerio terrenal. Delante de la justicia divina no se salvó ni uno. Todos los que proclamaron fe con él fue una fe a crédito. Tuvieron que esperar que la sangre fuera derramada. Porque es la sangre la que justifica. Es la sangre la que testifica delante de Dios, ¿vale? En base a la demanda de la justicia. Por eso es que cuando Cristo murió y descendió abajo, entonces yo lo estaba esperando Abraham, Job, Noé, todos los del Antiguo Testamento, David, todos los antediluvianos, porque ninguno de ellos pudo entrar al paraíso de arriba porque tenían que esperar que la sangre se derramara. Porque ellos han entrado al cielo por medio de Cristo, igual que nosotros. ¿De acuerdo? Y han entrado no al cielo, han entrado al paraíso, que es un lugar del cielo. Porque al cielo tampoco pueden entrar todos ellos, porque faltamos nosotros. Y el día del arrebatamiento, ellos que han muerto en Cristo serán resucitados primero y luego nosotros los que hayamos quedado. Y cuando la iglesia esté completada, entonces que toda la iglesia entrará al cielo para ser preparada en el tribunal de Cristo y pasar a las bodas. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener claro esta palabra y comportarnos delante de Dios como que tenemos revelación del nuevo pacto. Y no dejarnos engañar ni atender a la voz de ningún hombre, ¿vale? Ni de ninguna doctrina errada, porque eso tiene más poder para debilitar nuestra fe aquí que nuestros mismos pecados. La doctrina errada.
que es lo que hace de que nos debilitemos en fe. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro qué es lo que ha pasado en el sacrificio de la cruz. Estamos explicando el Evangelio con un corte jurídico, estableciendo la verdad presente, la que está establecida ante notario, que es la que Cristo ha hecho con su sangre, y no atendemos ya a ningún otro pacto, porque el que ha quedado establecido es el nuevo pacto, el nuevo convenio en Jesucristo, que ya no se modificará jamás y nunca, porque ha sido perfecto, ha sido recibido por el cielo, ¿vale? Y este pacto ha sido introducido en una dimensión eterna. Y nosotros lo que estamos descubriendo ahora son los beneficios de este nuevo pacto, que estaba incluso preparado y destinado y consagrado desde antes de la fundación del mundo. Y firmado. Lo que pasa es que Dios estableció un tiempo definido para que se firmara aquí abajo y nosotros nos acogiéramos a Él. Ahora que ya nos hemos acogido a Él, entonces computamos como nuevas criaturas delante de Dios, con la mente con la conciencia sin pecado, porque somos hechos nueva criatura en Cristo. Somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Él es la primicia, nosotros somos las primicias, Él es el patrón, la nueva creación. Por eso es que los testigos de Jehová se confunden cuando dicen que Cristo es el primogénito de toda la creación. Lo que ellos no entienden es que Él es el primero de esta creación nueva que viene bajando, que se llama la creación del nuevo hombre. Y ellos piensan que Jesucristo fue creado. Jesucristo no fue creado, Jesucristo es Dios eterno y para siempre. Lo que pasa es que se hizo carne y se ha hecho partícipe de una nueva creación que Dios va a hacer, que va a tener la imagen de Dios en cuerpos de carne glorificada. Por eso en esa nueva especie que se va a levantar, que se llama la iglesia, Él ahí es el primero. Por eso es que le llama el primogénito de más que vienen después, porque si no sería unigénito. Él es el unigénito hijo de Dios, pero ha sido hecho el primogénito de toda la creación que Dios va a levantar a través de la iglesia. La iglesia es una nueva creación, el nuevo hombre según Dios. Y nosotros tenemos que ir creciendo en ese conocimiento, porque lo que Dios tiene preparado para nosotros no es que estemos peleando con el pecado, ni peleando con los hermanos, ni peleando con la doctrina, no. Nosotros estamos aquí para anunciar la abundancia de las riquezas de su gracia y anunciarle a este mundo que hay un Dios eterno, vivo y verdadero, que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para que reciban esta verdad y sean librados de la condenación eterna. Y tenemos que anunciar esta revelación y esta sabiduría a las potestades superiores, ya sea las que están en la iglesia, las que están en los gobiernos. Ellos tienen que enterarse de esta verdad, porque esta verdad la tiene codificada la iglesia, y cuando la iglesia la empieza a expandir, lo que trae es bendición al oyente. Lo que trae es que embraga la presión que las personas llevan allá afuera. Ahora, si tú escuchas a un ministro del nuevo pacto y te deja la conciencia cargada, te aseguro que ese no tiene nada que ver con el nuevo pacto, ni tiene revelación ninguna de la sangre de Cristo. A ese todavía no le ha amanecido. Porque cuando tú vienes a la escritura, ahí está la luz. La luz está en la escritura, en la revelación de la escritura. Pero si tú no tienes revelación de la escritura y lo único que ha hecho es someterte a los hombres y andar entre dos pactos, eso significa andar en tinieblas. Así que yo invito a que cada hermano se examine. Por eso dice el apóstol: examinad vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué es estar en la fe? Es estar en el nuevo pacto. Es estar esperando la justicia de Cristo para todos. Es no tener ninguna carga de conciencia, ni justificarte ni delante de Dios ni delante de los hombres, porque estás perfectamente claro que no te vas a poder justificar tú por ti mismo, sino que Cristo ya te ha justificado. ¿Cuántos hermanos no hay queriendo en la iglesia devolverle a Dios la salvación, como el que pide un crédito y ahora todos los meses está devolviéndole una cuota mensual? Que la sangre de Cristo no es un préstamo hipotecario ni un préstamo personal. Que la sangre de Cristo es un regalo que Dios nos ha hecho, porque por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Y la gracia es que Dios nos otorga del mérito de Cristo y de su dignidad al que no tiene ninguna. Y un regalo no se devuelve. Pero hay miles de hermanos devolviéndole a Dios el sacrificio, devolviéndole a Dios el préstamo de la salvación. ¿Sabéis qué es lo que significa? Eso es una ignorancia total acerca de lo que pasó en la cruz del Calvario. No hay revelación. Porque andan en los dos pactos mezclados. Por eso, si tenemos todas estas cosas claras, entonces que estamos andando en luz. Nosotros pertenecemos, hermanos, a un nuevo pacto, un nuevo orden.
y no es el nuevo orden mundial que quieren establecer los satanistas. Es el nuevo orden según Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz y rey de justicia. Por eso que nosotros somos hechos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque estamos llamados por Dios a que cuando abramos nuestra boca lleguemos a los sitios, establezcamos la paz de Dios en los corazones, porque no tienen paz, y la justicia de Cristo, que es la que los lleva al descanso y al reposo en su mente y en su corazón, y le quitamos toda culpa. Ese es el ministerio que tenemos en esta hora. Sacar la culpa de la mente y de los corazones y limpiar esa conciencia con la sangre de Cristo. Porque para eso es que murió Cristo, para que la humanidad tenga descanso y no sea atormentada por ese diablo que ha venido a oprimir a la humanidad. Y Cristo vino a libertar a los oprimidos por el diablo. Y ahora está su iglesia que tiene que hacer esa labor. Nosotros estamos para quitar la carga y deshacer las obras del diablo. Para eso estamos. Y para eso Dios nos ha llamado, para ser ministros competentes de un nuevo pacto. Porque si la gloria que se movió en el Sinaí le llaman gloria, no se puede comparar con la gloria que tenemos nosotros, porque aquella fue para condenar y la que nosotros tenemos es para justificar. Vamos a una oración. Padre, yo te doy gracias por este momento que tú nos regalas. Te pido que esta palabra, Señor, entre en el corazón de cada hermano como una espada llena de luz y separe los dos pactos en su mente, Dios mío. Que en esta hora tengamos claro que nosotros hemos sido libertados y hechos libres de la esclavitud al pecado, porque somos hechos siervos tuyos, Señor. Y que tú nos dé capacidad, destreza, comprensión, habilidad, maestría para exponer las escrituras, Señor, para que las almas puedan salir del yugo del diablo, Dios mío, de la opresión que tienen en esta hora, y puedan venir, Dios mío, a los pies de Cristo. Te rogamos, Dios mío, que esta palabra sea de bendición donde quiera que sea expuesta, Señor, y trae tú las almas a los pies de Cristo, Señor, a través de tu iglesia, Señor. Te damos gracias y en ti seguiremos esperando, en el nombre de Jesús. Amén.